Quiero poner la clase a grabar. Ok, vamos viendo más ejemplos. Estamos derivando funciones trigonométricas y bueno, pues con las funciones trigonométricas también podemos tener implícitas, no nada más con las algebraicas. Por ejemplo, nos piden derivar seguimos en la página 49, nos piden derivar las siguientes funciones. En el problema 28, el seno de x igual a x por 1 más tangente de y. Bueno, cuando vimos este tema en funciones algebraicas dijimos, le llamamos una función implícita aquella en donde la variable dependiente, que generalmente es y, no está despejada. Y si checamos ahí, pues y no está despejada. Y tampoco nos vamos a meter en el problema de andar queriendo despejar y. Por ejemplo, si yo esta x que está multiplicando la pasamos dividiendo y este 1 como menos 1, todavía nos quedaría tangente de y, que para poder despejar habría que recurrir a la función inversa, tangente inversa. Y ahorita todavía no hemos visto cómo se derivan las trigonométricas inversas. Entonces no nos vamos a meter en ese problema de andar despejando y, lo vamos a derivar así como está, sin olvidar que y es la variable dependiente, que x es la variable independiente, por eso las derivadas son con respecto de x. Es por eso que la derivada de x es 1 y la de y prima. Entonces, término por término. Primer término, seno de x. La derivada es coseno de x, igual. Y esto es un producto, igual como cualquier producto. La regla dice, el primero por la derivada del segundo. De 1, 0. De la tangente de u es secante cuadrada de u por la derivada de u, que es y', más el segundo tal cual por la derivada del primero, es 1. Así es. Y esa sería la derivada. Ahora lo que sigue, pues, es despejar y'. Por ejemplo, lo que voy a hacer es, todo este factor que está positivo, pasará del otro lado con signo negativo. Nos quedaría coseno de x menos 1 más tangente de y igual a x secante cuadrada de y por y'. Y todo lo que multiplica y', dividiendo, y voy a invertir los términos, no pasa nada, todo queda igual. Nos quedaría que y' va a ser igual a coseno de x menos 1 más tangente de y todo sobre x secante cuadrada de y. Y esa sería la derivada de esa función implícita. Ya no hay que hacer nada más, así lo podemos dejar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿De dónde porque primero el seno de x es igual a... Es que esa es la función original y a partir del segundo paso ya es la derivada. Okay. La derivada del seno pues es coseno. Es que pensé que era nada más se derivaba de este lado. No, se deriva todo. O sea, no puedes derivar una parte sí y otra no. Derivas toda la función, toda, término por término. Profe, y al principio no se le pone algo para saber si es una derivada. Aquí va, mira.
Este término me dice que ya está, que estamos derivando. Si ya aparece y', ya tienes la derivada. Ya es la derivada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Veamos otro problema. Nos piden derivar 2 veces seno de X coseno de Y igual a 1. Acuérdense que nosotros podemos hacer cosas antes de derivar si eso nos va a facilitar el problema. O sea, podemos reescribir la función. Por ejemplo, en este caso, este 2 podríamos dejarlo ahí y quedaría todo multiplicado por 2, que luego hay que hacer el producto. O pasarlo del otro lado y pasaría dividiendo. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, ya no tendríamos el 2 aquí multiplicando todo, y como va a pasar del otro lado dividiendo y va a seguir siendo constante, la derivada de eso va a ser 0. Ya nos lo vamos a quitar encima sin problema. Entonces la voy a reescribir como seno de X coseno de Y igual a 1/2. Y ahora sí, derivamos implícitamente, término por término. Esto es un producto. La regla dice, el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto es? Menos seno de Y por Y', más el segundo por la derivada del primero. Es positivo. Coseno de X. Igual a derivada de 1/2. 0. Esa ya es la derivada. Miren, vamos a darle forma. Este menos lo voy a llevar al principio. Sería menos seno de X seno de Y por Y', igual a. Y todo este término lo vamos a pasar del otro lado con signo contrario, que sería menos, voy a poner primero coseno de X y luego coseno de Y. ¿Vamos bien? Y todo lo que está multiplicando a Y', inclusive con todo y signo, pasaría dividiendo. ¿Y qué nos quedaría? Arriba sería menos coseno de X, coseno de Y, y abajo sería menos seno de X, seno de Y. De entrada, menos entre menos nos da más. Pero aquí podemos usar también identidades de las de cocientes. Como estos tienen mismos argumentos, se puede usar la identidad. Coseno de X entre seno de X. Cotangente. Coseno de Y entre seno de Y. Cotangente de Y. Y este sería nuestra derivada. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no puedes dejar un paso antes? O sea, no es que no se pueda quedar, sí se puede. Pero vamos a tratar de simplificar lo más que podamos. O sea, aquí podríamos dejarlo. Pues sí, se podría. Pero hay que tratar de hacer lo más que se pueda. Entonces, acuérdense que luego ahí contamos también con las identidades trigonométricas para simplificar los resultados. ¿Alguna pregunta? Sí, en la tercera fila Sí. se ve que seno de Y era menos, pero luego se le pasó a seno de X. ¿Cómo? Es que el menos no es del seno. Mira, haz de cuenta que si lo quieres escribir así, tú tienes seno de X por
ponlo como menos 1 por seno de y por y'. Y este, para que no esté en medio de los dos y que cuando quitemos los paréntesis nos dé la idea de que es una resta, y eso estaría mal, lo que hacemos es llevarlo al principio. Bien, ¿alguien más? Vamos a hacer otro. Nos piden derivar tangente de x más y igual a x. Nuevamente tenemos una función implícita, y, variable dependiente, no está despejada. Y entonces ya quedamos que no nos vamos a meter en el problema de andar queriendo despejarlo. Así lo vamos a trabajar. Y vamos a derivar implícitamente. ¿En qué consiste la derivación implícita? En derivar término por término, teniendo en cuenta que la derivada de x es 1 y la derivada de y'. Entonces, ¿cómo derivamos el primer término? No. Es una tangente de u. Todo esto es u. Es una tangente de u. La derivada de la tangente de u es secante cuadrada de u por la derivada de u, que es el argumento de la tangente. ¿Cuánto nos da? 1 más y'. Igual a 1. Es una tangente de u, cuya derivada es secante cuadrada de u por la derivada de u. Y esa ya es la derivada. Lo que ahora vamos a hacer es un poquito de álgebra para despejar y', porque tenemos que despejar y'. Miren, para poder despejar y', vamos a tener que hacer el producto. Secante cuadrada por 1 y secante cuadrada por y'. Nos va a quedar secante cuadrada de x más y más secante cuadrada de x más y por y' igual a 1. Ahora sí, todo lo que no tiene y' del otro lado con signo contrario, y nos quedaría secante cuadrada de x más y por y' va a ser igual a 1 menos secante cuadrada de x más y. Y esa se parece mucho a una identidad trigonométrica, a una de las pitagóricas. Busquen ahí las pitagóricas. Los signos están cambiados. La identidad es secante cuadrada menos 1. Y nosotros tenemos 1 menos secante cuadrada, que tampoco habría problema. Si hacemos un arreglo de signos, esto es secante cuadrada de x más y por y' igual a, sacamos un menos para que los signos de adentro cambien. Y la secante ahora en lugar de ser negativa sería positiva. Y el 1 en lugar de ser positivo ahora sería negativo. Y esto sí ya es una identidad. La secante cuadrada de teta menos 1 equivale a la tangente cuadrada. Entonces usamos una identidad. Todo lo que está entre paréntesis es tangente cuadrada. Y ahora sí, todo lo que multiplica y' pasará dividiendo. Por lo tanto, y' será tangente cuadrada de... pero me falta un signo, porque quedamos que era... Habíamos sacado un signo menos. Sobre secante cuadrada de x más y. Y todavía podríamos tratar de simplificar más, pero para ello habría que pasar todo a senos y cosenos. La tangente, ¿a qué es igual? Seno sobre coseno. Como está al cuadrado sería seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y la secante es 1 sobre coseno cuadrado, en este caso porque están al cuadrado. Y luego multiplicar extremos sobre medios.
se cancelarían los cosenos y el resultado sería menos seno cuadrado de x más y. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. Pero todavía se podría hacer eso. Pasar todo a senos y cosenos para simplificar a la mínima expresión. Pero bueno, miren, aquí lo importante es este paso, porque no es el anterior, porque esa es la derivada. Ya lo demás es un poquito de álgebra para darle forma al resultado, pero realmente la derivada fue aquí. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Hay algún problema si lo dejara como secante cuadrado de x más y menos? Bueno, tanto como problema, no. Aquí nada más hay que ir checando lo más que podamos simplificar. Sobre todo con lo de los exámenes, porque con los problemas de tarea, bueno, pues ahí tienen respuesta y saben a dónde quieren llegar, pero en el examen no la tenemos. Entonces hay que tratar de simplificar lo más que se pueda, lo más que pueda. Y ya cuando les entregue exámenes, pues ahí nos peleamos, ¿ya? Pero hay que tratar de hacerlo, porque si yo ahorita te digo, no, ahí lo puedes dejar, pues todos los vamos a dejar así. Entonces hay que tratar de hacer ese extra. Ya cuando entregamos los exámenes, pues ahí ya vemos cómo nos fue. Bien, ¿alguna pregunta? Miren, como les decía, la ventaja que tenemos con las funciones trigonométricas es que nosotros contamos con las identidades. ¿Para qué nos sirven las identidades? Para cambiarle de forma a la función sin cambiarle de valor, buscando que la derivada sea lo más fácil. Esta función, por ejemplo, ya no es implícita, esta es explícita. ¿Se podría derivar así como está? Sí. ¿Cómo se derivaría? Como una u sobre b, un cociente. Todo sobre b cuadrada, que sería seno cuadrado, y luego arriba b, seno, por la derivada de u, coseno cuadrado. ¿Cómo se deriva el coseno cuadrado? Como una u a la n, menos, etc. Ahí seguiría. Pero podríamos nosotros hacer uso de las identidades para cambiarle de forma a la función sin cambiarle de valor. Como les digo, buscando que la derivada sea más fácil. Por ejemplo, coseno cuadrado. Coseno cuadrado es podemos usar una identidad trigonométrica para cambiarlo en una de las pitagóricas. ¿A qué es igual el coseno cuadrado? O sea, 1 menos. Sí, la identidad dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y de ahí despejamos. Si yo lo que quiero es el coseno cuadrado, pues va con signo contrario. Entonces el coseno cuadrado equivale a 1 menos seno cuadrado. Y todo sobre seno. Y alguien diría, güey, es que ahora nos quedó peor porque en lugar de un término ya tenemos 2. Pues sí, pero todavía podríamos separar en 2 fracciones. Una sería 1 sobre seno y la otra sería seno cuadrado sobre seno. Y aquí seguimos usando las identidades. 1 sobre seno es cosecante. Menos, y seno cuadrado entre seno nos da. Y ya derivar eso, pues ya es muy fácil. ¿Cuál es la derivada de la cosecante? Pues es menos cosecante por cotangente menos, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno, y se acabó. O sea, la derivada realmente nos quedó muy sencilla. Ahora, quizás si hacemos directo, como dijimos, u sobre b, etcétera, lleguemos a un resultado que no se le parezca a pero no significa que esté mal. Aunque no sean exactamente iguales, las respuestas son equivalentes. Son resultados equivalentes. Porque aquí sí depende mucho la forma de la respuesta, de qué camino hayamos seguido. No como en las algebraicas donde llegábamos a lo mismo. Aquí no necesariamente vamos a llegar a lo mismo, pero sí llegaremos a resultados equivalentes.
Y bueno, se trata siempre de que la derivada sea lo más fácil posible. Y fíjense cómo derivar fue muy fácil. Como una suma término por término. Derivada de cosecante y lo derivada del seno y se acabó. Entonces, ustedes, sobre todo donde haya funciones trigonométricas, tendrán la opción de escoger si pueden usar alguna identidad para cambiarle de forma sin cambiarle de valor. No sé si esté claro o tengan alguna pregunta. Dime. Si nosotros pusiéramos coseno de X por coseno de X o seno de X. También podrías, nada más que ahí la derivada sería como un producto, pero es correcto también. O sea, si coseno cuadrado lo descompones como coseno de X por coseno de X y uno de ellos sobre seno, porque nada más hay un factor seno, esto sería coseno entre seno es cotangente por coseno. Y aquí la derivada sería como un producto. Primero por derivada del segundo más, segundo por la derivada del primero. También va a tener una apariencia diferente a lo que nosotros obtuvimos como respuesta, pero no significa que esté mal. Siguen siendo resultados equivalentes, pero también se puede hacer. ¿No? Solamente que aquí es un producto, hay que derivar como un producto. Ya quedamos que siempre será más fácil derivar sumas o restas que productos, cocientes o potencias, pero también se puede hacer. Es correcto también. Sí. ¿Alguien más? El día del examen vamos a poder usar las fórmulas de No puede sacar nada. El problema es que el examen es departamental. Y siendo departamental, no hay manera de sacar nada, a menos que nos arriesguemos a que nos recojan el examen. Sí, sí. Si yo pregunté ayer si podría ser como el de álgebra que lo hiciera entre semana, me dijo el director que no, que ya no, que va a ser departamental como debió de haber sido álgebra A también. Entonces, no nos dejan sacar nada. No, todavía nos falta. Todavía nos falta un buen. No sé si alcancemos a cubrir todo, pero ya lo platicaremos en su momento. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Te gustan las equivalentes de 1 sobre 0? Esas son las identidades. Esas las encuentras en las páginas 47 y 48. Lo que pasa es que a veces no las encuentras como tú las necesitas, pero tienes que despejar, por ejemplo, donde dice, al final dice un grupo, identidades recíprocas, y viene la primera como seno de teta es igual a 1 sobre cosecante de teta. Bueno, si tú la necesitas de esa manera, pues la tomas, pero y si no, pues despejas. Cosecante lo pasas multiplicando, el seno dividiendo y llegas a que la cosecante de teta es 1 sobre seno. O sea, de ahí vas a tener que hacer algunos despejes, dependiendo de lo que tú quieras. Por ejemplo, en la primera tablita dice identidades pitagóricas y la identidad te la dan así como yo la anoté aquí. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Pero tú de ahí ya puedes despejar la que tú quieras. Entonces, esas son. Y vienen a la siguiente página, todavía vienen 2 más, que son las de cociente. ¿Alguna otra pregunta? Bien, veamos otro caso, miren. Con esto de lo de las identidades. Por ejemplo, en el problema 33 nos piden derivar seno de pi x. No vamos a poder. Más coseno de pi y al cuadrado igual a 2. Yo decía que eleváramos todo el binomio al cuadrado, porque así nos quedaba primer término, seno cuadrado, y el último término, coseno cuadrado. Y hay una identidad, la que acabo de anotar en el problema anterior, que dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, pero ahí no se va a cumplir. ¿Por qué no? ¿Por qué no se cumpliría? Porque los argumentos son diferentes. Por eso no se cumpliría.
Entonces ahí no nos conviene elevar al cuadrado, pero sí nos conviene cancelar ese cuadrado. ¿Cómo eliminamos el cuadrado? Con una raíz. ¿Por qué nos conviene sacarle raíz a ambos términos? Para que no se altere. Porque por un lado cancelamos el cuadrado y nos quedaría seno de pi x más coseno de pi y. Pero luego diríamos, es que del otro lado pues ya también nos quedó la raíz de 2. Pero raíz de 2 es constante, que a la hora de derivar se va a hacer 0. O sea, ahí la raíz no nos da ningún problema. Si sacarle raíz a ambos términos en el segundo miembro nos quedara complicado, pues no tendría caso. Mejor así derivamos. O sea, son de las cosas que ustedes tienen que ir viendo, aprender a distinguir. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, pues que ya no tenemos ninguna potencia. Ya no es necesario derivar como una u a la n. Y a final de cuentas, la raíz de 2 sigue siendo constante. Su derivada seguirá siendo 0. Término por término, porque es una implícita. Del seno de u sería coseno de pi x por la derivada de u. ¿Sí? Más. Bueno, va a ser menos, porque la derivada del coseno es menos el seno de u, que es pi y, por la derivada de u, pi y prima, igual a 0. O sea, fue mucha ventaja para nosotros el cancelar el cuadrado con una raíz. Nos hizo la derivada más fácil. Ya quedamos que siempre será más fácil derivar sumas o restas que productos, cocientes, potencias, etc. Y miren, tenemos dos términos a la izquierda y los dos tienen un factor común. ¿Cuál es? Podríamos factorizarlo para que nos quede coseno de pi x menos seno de pi y por y prima. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, que como pi está multiplicando, la podemos pasar del otro lado, dividiendo y 0 entre cualquier constante, sigue siendo 0. O sea, ya también nos quitamos a esa pi. Ya, te hizo 0. Cuando pasa dividiendo a 0 se hace 0 y nos queda pi x menos seno de pi y por y prima igual a 0. Ya, nos quitamos ese término. Y queremos despejar y prima. Todo lo que no tiene y prima, del otro lado con signo contrario, sería menos seno de pi y prima va a ser igual a, pasaría como menos coseno de pi x. Todo lo que multiplica y prima, incluyendo el signo, van a pasar dividiendo. Y nos queda que esto será menos coseno de pi x entre menos seno de pi y. Y menos entre menos nos da más. Ahora, ¿podemos ponerla como cotangente? No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque los argumentos son diferentes. No la podemos escribir como cotangente. Pero bueno, tampoco es que tenga que ser a fuerza. Y ahí lo dejamos. Y' será entonces coseno de pi y, perdón, de pi x sobre el seno de pi y. ¿Qué le pasó al pi que estaba multiplicando? Pásalo dividiendo del otro lado. Y te queda 0 entre pi. Y 0 entre cualquier constante sigue siendo. Por eso es que nos convino factorizarlo. Porque si va a ser 0. O sea, son cosas que hay que ir viendo que podemos hacer. Y mientras menos términos tengamos, mejor. Sí, va a ser más fácil el despeje. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Bueno, vamos viendo otro problema. Miren, ese está interesante.
Este ya no es implícita, es una función explícita. Nos piden derivar f de x igual a la tangente del coseno de x. ¿Y eso cómo se deriva? Como una tangente de u. U es lo que está entre paréntesis. Es el argumento de la función tangente. Muchas veces llegamos a pensar que eso es un producto y lo queremos derivar como un producto. No es un producto. Ya quedamos que una función trigonométrica sola, sin argumento, no tiene sentido. Entonces no podemos pensar que tangente sola sea un factor y coseno de x sea otro. Eso no tiene sentido. Aquí lo que tenemos es una tangente de u. Entonces vamos a derivar como una tangente de u, no un producto. ¿Cuál es la derivada de la tangente de u? Secante cuadrada de u, pero no termina ahí, por la derivada de u, menos seno de x por 1. Entonces se deriva como una tangente de u. Y bueno, acuérdense que los argumentos son intocables. Nosotros no los podemos alterar, pero sí nos da mucha tentación el querer multiplicarlos. Bueno, para evitar esa tentación es que este factor mejor nos lo llevamos con todo y signo al principio. Y lo vamos a dejar como menos seno de x por secante cuadrada de coseno de x. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Miren, de esta sección, de las páginas 48 y 49, van ustedes a escoger 5 problemitas, los que quieran, excepto los que ya resolví yo, obviamente esos ya no, para agregarlos a la siguiente tarea. No sé en cuál número vamos. 48 y 49. Van a escoger 5 problemas que no haya hecho yo en clase para resolver como la siguiente tarea. Dime. El viernes antes del examen. Sí. Entonces ya va siendo tiempo de ir haciendo las tareas. Si aún no hemos empezado, no vamos a terminar. Bueno, eso es en la libreta de tareas. Y en su cuaderno de apuntes vamos a tener para el lunes una pequeña investigación. Vamos a investigar acerca de las funciones logarítmicas. Cómo se definen, cuáles son, al menos las más usadas. Y así como con las funciones trigonométricas contamos con las identidades para cambiarle de forma, las funciones logarítmicas tienen 3 propiedades que también nos ayudan mucho, porque nos convierten un producto en una suma, un cociente en una resta y una potencia en un producto por un escalar. Y como les digo, siempre será más fácil derivar sumas o restas que productos o cocientes. Esas propiedades también hay que anotarlas ahí. Propiedades de los logaritmos. Nos van a ayudar, como les digo, a convertir sumas, productos y cocientes en sumas y restas. Desafortunadamente, digo, por llamarlo de alguna manera, en la materia de geometría y trigonometría el tema viene más adelante, no ahorita. Y ahí lo vamos a retomar, lo de las propiedades de los logaritmos. Entonces, eso en su tarea, en su cuaderno de apuntes, lo de los logaritmos, la investigación acerca de los logaritmos. ¿Alguna pregunta? Tenemos 5 tareas, la de tareas y 3 de apuntes. Las de apuntes esas no me las vas a entregar.
Eso lo platicamos aquí, ya ustedes me dicen, yo lo complemento y arrancamos. Pero la que sí me vas a entregar es la de tareas. Esa es la que me vas a entregar. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Dime. Sí, te escucho. Ah, sí, quedé que se los iba a traer. Sí se los voy a traer el lunes. Por ahí me mandan un mensajito por Teams el domingo para que me acuerde, porque luego se me olvida. Sí tengo algunos exámenes